sé que la vacuna del COVID pasó por una ruta atípica, ¿no? O sea, fue un poco más acelerado, se permitieron acortar ciertos análisis de los resultados, porque tengo entendido que los análisis clínicos fueron llevados al pie de la letra, simplemente se acortó como esta parte de analizar los datos. Éxito total, y se puede decir que lo colateral que llegó con esto fue la potenciación del laboratorio que estaba desarrollando esta vacuna, porque en un inicio ellos estaban tratando de desarrollarla para curar otro tipo de enfermedades y no tanto el COVID. Y lo que se habló mucho en los últimos par de meses es que gracias a todos estos fondos y toda esta fama y la asociación, desarrollaron por fin lo que ellos estaban buscando, que era una vacuna contra el cáncer. Y los ensayos que han tenido, sobre todo específicamente con cáncer de colon, han sido muy satisfactorios. Y quería platicarlo contigo, quería platicar, o sea, tú, ¿qué has sabido de esto? O sea, ¿esto qué representa? Nos vamos a convertir en zombies como en la de Soy Leyenda, porque así empezó la película, ¿eh? La película empezó con una vacuna contra el cáncer, a mí no se me olvida, ya me contaron esta historia. Para comprarme un perro, digo, ya de una. Sí. A ver, vamos a partir por el principio. El cáncer no existe. Son los papás. Así como una enfermedad. El cáncer, o lo que entendemos nosotros comúnmente como cáncer, es un término que reúne acerca de un centenar de enfermedades distintas. ¿Ya? ¿Por qué es interesante decir esto? Porque la cura del cáncer no existe. Nunca va a existir. Cáncer, como término, reúne a varias patologías que comparten algunas características comunes. Por ejemplo, el crecimiento descontrolado de un tejido. Las células se multiplican de manera descontrolada, crecen, forman tumores y eventualmente en un momento ese tumor rompe el lugar donde se encuentra y migra hacia otro lugar del cuerpo, evento llamado metástasis, y una vez que eso ocurre, la enfermedad progresa de manera relativamente muy rápida y eventualmente causa la muerte de la persona. Pero un cáncer de pulmón, que además hay varios subtipos distintos, es muy diferente al cáncer de próstata, y es muy diferente al cáncer de páncreas, y es muy diferente al cáncer de cuello y cabeza, y es muy distinto. Todos tienen cosas en comunes, pero son enfermedades diferentes, se diagnostican de manera distinta, se tratan de manera distinta, tienen pronósticos diferentes, y por lo tanto la cura del cáncer es algo utópico, porque es una familia de enfermedades tan distintas y tan complejas, que pensar que en algún momento vamos a encontrar una sola cosa que sirva para todos, en este momento es considerado como algo utópico, ¿ya? A no ser que haya un descubrimiento fundamental sobre el cáncer que se nos ha pasado por alto, lo que es muy difícil hoy, pero no imposible. La verdad es que hablar de la cura del cáncer no tiene sentido. Eso es lo primero, ¿ya? Estamos hablando de una familia de enfermedades tan complejas y que tienen comportamientos tan específicos y particulares, que lo que más parecido podemos aspirar a tener como la cura del cáncer es tratamientos muy buenos para los tipos de cáncer más común, ¿ya? Eso es lo mejor a lo que podemos aspirar hoy, entendiendo cómo se produce el cáncer. Dicho eso, efectivamente hemos avanzado muchísimo en los últimos 50 años con respecto a los tratamientos del cáncer. Desde que nos enfrentamos a esta enfermedad, hace miles de años, el cáncer está descrito por primera vez en papiros del Antiguo Egipto, donde se describe el cáncer de mama, por ejemplo. Y los griegos también lo describieron, y de hecho cáncer viene de ahí, de estos tumores sólidos que tienen una forma particular, y alguien dijo, se parece a un cangrejo, cancros, y de ahí viene el cáncer, ¿cierto la palabra? Conocemos esta enfermedad, nos acompaña desde siempre probablemente. Pero la naturaleza del cáncer solo comenzó a aparecer de manera clara a mediados del siglo XIX, cuando gracias al desarrollo de mejores microscopios pudimos entender desde el punto de vista celular a esta enfermedad. Y nos comenzamos a dar cuenta que había células muy pequeñitas que proliferaban, que formaban masas de tejido. Y ahí recién comenzamos lentamente a entenderla, pero fue completamente refractaria a cualquier intento terapéutico durante la mayor parte de la historia. Y recién a mediados del siglo XX, inicios del siglo XX, comienzan a aparecer, yo diría que a partir de la época de la Segunda Guerra Mundial, algunas aproximaciones terapéuticas que comenzaron a mostrar que era posible de alguna forma retrasar el crecimiento de los tumores. El problema es que la mayor parte del tiempo,
como el cáncer está formado por nuestras propias células, los efectos secundarios de los pacientes eran devastadores, porque si tú atacas a un cáncer, te estás atacando a ti mismo, porque está hecho de tus propias células. Y por lo tanto, si tú inhibes el crecimiento, la división celular, por ejemplo, que es lo que hace las células cancerosas mejor, dividirse muy rápido, en algún momento vas a afectar a tu propia fisiología. Y por ejemplo, el epitelio digestivo se recambia muy rápido y requiere que esas células se renueven, el estómago, el intestino, y si tú tomas una droga que inhibe ese proceso, vas a afectar a tu propio estómago y a tu propio intestino, y va a haber efectos secundarios. Ahora, evidentemente, como las células cancerosas se dividen más rápido, van a ser las más afectadas, y eventualmente vas a ver que los tumores reducen su tamaño, ¿ya? Cirugía, otra forma que tuvimos de enfrentar, bueno, tomar un tumor y extirparlo. Y se podía hacer en algunas ocasiones, en otras ocasiones era imposible de hacer, y en otras ocasiones no tenía mucho sentido, porque cuando un tumor hace metástasis y ya no tienes un tumor localizado en el pulmón, sino que se distribuyó y lo tienes en el hígado, en el cerebro, en la columna, bueno, hay poco que hacer. No puedes hacer 20 cirugías para empezar a extraer tumores, porque además muchos de ellos no se ven a simple vista, son microscópicos y crecen muy muy rápido. Entonces un tumor que no viste hoy, en 2 meses más puede ser del porte de una pelota de golf. Entonces la cirugía funciona en algunos contextos, pero tampoco funciona en todos los contextos. La radioterapia, cuando se descubre la radioactividad, y cuando aprendimos lo nociva que era para los tejidos de nuestro cuerpo, dijimos, bueno, pero a lo mejor en estos tumores que sí queremos matar, tal vez sirva la radiación localizada, y aparece la radioterapia. Entonces, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Quimioterapia tiene una connotación un poco negativa. Cualquier tratamiento farmacológico es quimioterapia. Es terapia, literalmente es terapia con químicos, y una aspirina es quimioterapia. Y un tratamiento permanente para la alergia es quimioterapia. Lo que pasa es que en el contexto del cáncer, la quimioterapia se entiende. Es como decirle drogas a las medicinas, que son drogas, claro, ¿no? Son drogas. ¿Cómo se llama una farmacia en inglés? Drugstore. Tienda de drogas. Claro, entonces, bueno, son drogas, son agentes químicos que se usan para tratar de controlar el crecimiento de un tumor. Pero es interesante como cuando uno habla de quimioterapia, automáticamente te trasladas al cáncer. Como que se tomó el concepto, aunque en realidad es más transversal, pero se habla de quimioterapia y uno va automáticamente al cáncer. Pero son drogas, son compuestos químicos, muchos de ellos de origen natural, modificados o completamente sintéticos, que tratan de impedir que estas células que perdieron el control por alguna razón sigan creciendo de manera desproporcionada. Eso es lo primero. Entonces, hablar de la cura del cáncer es utópico. Nuestra comprensión del cáncer es relativamente reciente, a pesar de que nos ha acompañado por miles de años y probablemente por toda la historia de nuestra especie. Y hasta hace poco tiempo atrás, lo único que teníamos era cirugía, quimioterapia o radioterapia. Y eso fue durante mucho tiempo, hasta que comenzamos a entender mejor a nivel celular. Y esto de nuevo quiero insistir porque lo comentamos en la sección anterior, por así decirlo. Ajá. Financiado con fondos públicos, investigación realizada en universidades por investigadores que eran académicos, no trabajaban en las grandes corporaciones farmacéuticas, ¿ya? Que están ahí mirando, expectantes, que sale de los laboratorios. Sí. Y por lo tanto hay una historia, yo diría, reciente, de investigación que permite augurar que en el futuro, para muchos tipos de cáncer, vamos a tener tratamientos muy muy buenos, incluso, entre comillas, curas. Vamos a ver remisión de tumores en pacientes, que ya lo hemos visto, de hecho, para algunos casos bien específicos que podemos comentar más adelante. Pero quiero ser bien claro en esto: la vacuna contra el cáncer es algo utópico, ¿ya? Y probablemente más que una vacuna entendida como entendemos las vacunas hoy, no va a ser así. Tenemos estrategias muy distintas, y hoy día los tratamientos biológicos son, yo diría, los más prometedores. Hay 2 familias importantes ahí, podemos conversar de ellas, pero pensar en una vacuna como una inyección de algo que te va a hacer mágicamente desaparecer un tumor, no, son tratamientos tremendamente complejos, costosísimos, y que han sido desarrollados toda su lógica biológica, toda la comprensión de los mecanismos celulares desde la investigación universitaria financiada con fondos públicos, y que en algún momento alguien va a querer capitalizar. Y yo creo que ahí viene una discusión súper interesante con cómo el Estado se hace parte también de aquello, porque en algún momento tiene que decirle a las empresas: oiga, esta patente que usted tiene aquí la hizo por esa investigación que yo financié, ¿cómo nos vamos ahí?
y eso viene, pero la vacuna contra el cáncer es algo de lo que yo creo uno puede olvidarse, porque el cáncer es como decir la vacuna contra, no sé, las enfermedades infecciosas. Sí, contra enfermedades infecciosas virales. Como si fuera para todo, por ejemplo. Claro, todo. Sí, claro, o sea, y es que es algo que, como tú lo comentas, la gente piensa en cáncer y lo engloba en una cosa, ¿no? Entonces dice, es la vacuna contra el cáncer o el tratamiento contra el cáncer. Y es muchísimo más complejo que eso, porque como tú comentas, ¿no? Cada cáncer es diferente, cada célula de cada cosa es diferente. Y yo creo que es importante tenerlo claro porque muchas personas todavía creen que la industria farmacéutica, entre comillas, ya descubrió la cura del cáncer y no la quiere entregar. O que es una planta que crece de manera gratuita en una maleza por ahí y la industria oculta. Y dice como, no, no existe tal cosa, no. Nadie puede meter un secreto en un cajón. Ni siquiera nos aguantamos un chisme y nos vamos a aguantar la cura del cáncer. Imagínate que alguien sepa la cura. ¿Tú crees que se va a aguantar de ir a gritarlo en la calle? No, ya estaría haciendo cursos allá en Bacalar. Por supuesto, ¿no? estaría lleno de premios por todas partes, lleno de galvanos, premios Nobel y todo. Entonces se ganaría la fama mundial. O sea, olvídalo. Entonces también es importante conversarlo porque cae esa vieja idea de que las compañías farmacéuticas están ocultando la cura. Hoy tal cosa no existe. Tenemos algunos avances bien prometedores para distintos tipos de cáncer, para otros menos, lo que explica además cómo la tasa de sobrevida para los distintos tipos de cáncer ha ido subiendo en el tiempo, pero más que eso no tenemos. Entonces es importante también entender al cáncer como lo que es una familia de unas 100 enfermedades que tiene cosas en común, como la proliferación descontrolada de las células, pero cada una con un tinte distinto, característico, que hace imposible que tengamos un tratamiento para todas juntas.